Gracias te damos, Padre, porque esta es la realidad eterna a la que todos los hijos de Dios debemos arribar a cada día, a la renovación de nuestro entendimiento para apropiarnos de esta verdad, de esta posición que tenemos en Cristo Jesús, solamente por gracia. Esa es tu fidelidad. Gracias por ser fiel siempre y para siempre. Te adoramos, Señor. Te entregamos una vez más esta mañana y pedimos que sigas edificando nuestras vidas, que sigas alumbrando nuestra mente por el poder de la palabra. Esa palabra que es espíritu, que es vida, que es luz. Espíritu Santo, confiamos en ti. Háblanos, pon una demanda en los corazones para demandar, para recibir de ti, que seamos receptores de esta palabra, para creerla, apropiarla y obedecerla. Te entregamos, Señor, todo nuestro ser queda dependiente de tu voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias a la alabanza poderosa. Le vamos a dar un aplauso. Como siempre, amados, es un placer, un privilegio poder estar aquí para compartir con cada uno de ustedes el amor de Dios, la palabra que es espíritu y que es vida y que tiene el poder para sanar, para liberar y para transformar nuestra mente, nuestro corazón y también nuestras circunstancias. Así que le agradecemos al Señor por esta oportunidad, por este tiempo y por el privilegio que nos da de haber sido escogidos por Él para esta asignación, para colaborar con su pacto eterno. Y vamos a seguir con la serie La Casa. Esta es la quinta parte de esta serie. Pero sé que el Señor va a seguir hablando y ministrando y va a acabar cuando Él diga, porque yo la quiero acabar cada domingo, pero el Señor sigue mostrando y edificando. Vamos a hablar sobre un pilar fundamental en la edificación de la casa, que es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios tiene que ver con un Dios creíble, un Dios verdadero, digno de confianza, confiable. Un Dios que siempre está ahí para sus hijos, que cumple sus promesas, que lo que habló, lo cumplió, porque nosotros vemos que todas las promesas de Dios fueron cumplidas cabalmente por Cristo Jesús en su obra. Así que vamos a seguir edificando en este atributo de Dios, esta característica de Dios que es parte de su esencia y de su naturaleza. Él es fiel siempre. Timoteo 2:13 nos habla algo que me tocó mucho esta semana y dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, esa es su esencia, la fidelidad de Dios. Y concluye el versículo diciendo: Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, porque esa es su esencia. Así Él responde. Para ir un poquito más allá y podamos entenderlo claramente, es como decirle al frío que no baje la temperatura. Es como decirle al viento que no sople. Es como decirle al sol que no brille y no caliente. Es como decirle al agua que no moje. Es como decirle al perro que no ladre o al ave que no vuele. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Para eso fueron creados, eso los define. Así, la fidelidad de Dios es su naturaleza. Y si somos sinceros, amados, ¿cuántos de nosotros hemos sido infieles?
por no exagerar, creo que la mayoría de nosotros hemos sido infieles. Pero Dios permanece fiel. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces hemos practicado el pecado aún sin pensar? De pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero entendiendo en este nuevo pacto, vamos a ver en la edificación de este tema que todo tiene que ver con entender nuestra posición y la naturaleza que ahora tenemos. Porque fidelidad, la fidelidad con que podemos responder a Dios cuando nuestra mente es renovada, tiene que ver con la expresión de su naturaleza. Y si la naturaleza de Dios es fiel, ¿cómo es que vamos a responder a Dios? Con fidelidad, porque esa es su naturaleza. Entonces, aunque hayamos fallado, aunque hayamos pecado, hay una noticia maravillosa que nos da el Evangelio, porque eso es lo que hace el Evangelio, que Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Cada mañana se renueva su misericordia y grande es su fidelidad. Usted y yo cada noche podemos acostarnos entendiendo que ese día Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Entonces la fidelidad de Dios tiene que ver con su pacto eterno, con esas promesas que Él estableció. Y nosotros vemos desde el Antiguo Testamento cómo los profetas anunciaron el cumplimiento de este pacto de amor, de este pacto eterno. Vamos a ver en Oseas, este profeta, Dios le pidió algo inusual. Yo decía, Señor, pero también responderle a Dios y obedecerle es fidelidad. Y le dijo, te vas a casar con una mujer prostituta, infiel, para representar el amor de los hijos de Israel, infiel para conmigo. Y esta mujer va a ser infiel, pero tú la vas a perdonar y la vas a volver a buscar y la vas a volver a comprar. Y dice que Oseas la encontró en un mercado, esclava del vicio, y la compró por 15 siclos de plata. Aquí nos muestra el amor de Dios. La plata tiene que ver con la redención. Y cuando Él decía, bueno, ahora ya va a pasar esto otro, las voy a llevar al desierto, pero ¿cuál era el propósito de los desiertos de Dios? Atraerlos nuevamente a Él. Eso es fidelidad. Fidelidad no es solamente que Dios responda todo lo que le pedimos y lo que necesitamos. Fidelidad de Dios es también cuando Él no responde, porque tiene un propósito que va más allá de nuestros anhelos, de nuestros deseos, que no podemos ver la eternidad, pero Él ve el antes y el después. Y también la fidelidad de Dios tiene que ver muchas veces con no responder a nuestros requerimientos. ¿Por qué? Porque está guardando y cuidándonos, preservando la vida. Entonces aquí nosotros podemos ver en Oseas, por favor, 2:14, dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Amados, ¿cuántas veces comenzamos con el Señor apasionados, bien, pero poco a poco es como que esa pasión se va apagando, se va enfriando y comenzamos nuevamente a vivir y a operar como lo solíamos hacer antes? Pero todo esto tiene que ver
con la falta de la renovación del entendimiento. Por eso lo repito hasta el cansancio. Una mente renovada será una mente que responda, será una vida que responda con fidelidad a Dios, porque va a entender que se trata de la expresión de una naturaleza. Y yo creo que lo que el Padre evalúa en sus hijos es cuánto de Cristo se formó en nosotros, cuánto de Cristo creció en nosotros, porque eso es lo que se va a manifestar su carácter, va a manifestar su esencia. Por eso es que tratar de luchar contra la corriente desde un odre viejo es imposible. Siempre vamos a estar remando contra la corriente, siempre vamos a estar volviendo atrás. Pero qué importante es entender lo que sucedió y lo que pasó en la cruz. Y nosotros aquí en este pasaje espectacular podemos ver el pacto de Dios, que no solamente nos ha hecho sus hijos, parte de la familia real, también nos ha hecho su esposa, la esposa de Cristo. Y se supone que una esposa debe ser fiel. Pero ¿cuándo es que, hablando de la iglesia, cuando habla de mujer, la Biblia también es una figura, un tipo de la iglesia? ¿Cuándo esta iglesia va a ser fiel? Cuando entienda la obra de la cruz, cuando entienda su posición en Cristo. Al llegar ese día, dice el Señor, ¿de qué día estará hablando? Del nuevo pacto, de la obra consumada de la cruz. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. La obra de la cruz reconcilió todas las cosas con Dios. Acuérdese, la obra de la cruz reconcilió toda la creación, todas las cosas con Dios. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Qué maravilloso esto. Si esto no nos toca y no nos conmueve, necesitamos volver a buscar, a conocer, a entender esta obra gloriosa y maravillosa de la cruz de Cristo, de la cruz del Calvario. Porque te seré fiel y te haré mía. Somos de Él, le pertenecemos a Él, tenemos su naturaleza. Qué maravilloso que es el Señor. Entonces, amados, la garantía que nosotros tenemos para permanecer en Él no es usted ni soy yo, es su fidelidad, es su pacto eterno. Pero nuestra parte es invertir tiempo en conocerlo, en conocer su palabra, en apropiarnos de esta verdad, porque no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Eso es religión y eso es el viejo pacto. Eso es trabajar en vano. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí ya está hablando de un pacto consumado, de la obra de la cruz. Y el apóstol Pablo, con ese entendimiento, solo puede agradecer y decir: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuándo nos bendijo, amados? Antes de la fundación del mundo. Cuando el Cordero de Dios fue inmolado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sigamos?
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto tiene que ver con su naturaleza, esa naturaleza santa, sin mezcla, sin mancha, apartada para un propósito. No para muchos propósitos, para un propósito. Conocerlo a Él, darlo a conocer. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Va a haber una alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, cuando entendemos lo que es ser aceptados en Cristo. Y esta palabra, leyendo hace unos días, tocó mi corazón y comencé a buscar en el diccionario, en la palabra, en el griego. Y la palabra aceptos significa en el griego carito, doble O, carito, que significa revestidos de un favor especial. Todos aquellos que han sido beneficiados por el amor y la gracia de Cristo. Así que usted y yo, que hemos sido aceptos en el amado, en Cristo Jesús, estamos revestidos, amados, de ese honor especial. Estamos revestidos de Él, estamos revestidos de Cristo. Y ojo, esto no es, esta aceptación en Cristo no es por nuestras obras, buenas o malas, por lo que hagamos o dejemos de hacer. Tiene que ver con su gracia, tiene que ver con su amor, tiene que ver con Él, no por nuestras obras. Hemos sido aceptados en el amado puramente, meramente, por su gracia inefable. Por eso es que estamos en Él. Esta palabra aceptos también en el griego es apodetkos, que significa gracia, que significa fidelidad, bienvenida, que significa esa aceptación agradable, esa aceptación que nos ha puesto como bienvenidos delante de Él. Nos ve aceptables, agradables, bienvenidos delante de Él. Qué hermoso es poder comprender esta realidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, el Señor. Y por eso es que necesitamos cada día entender que cuando pecamos, cambiamos. ¿Cómo? Cuando pecamos se atrofia nuestra mente por el engaño del pecado. Cuando pecamos no nos quedamos estáticos, retrocedemos, nos reducimos, porque el universo entero está en movimiento. Lo que no avanza retrocede. Entonces, cuando pecamos cambiamos. Pero ¿cuál es la garantía de estar en Cristo? ¿Cuál es la garantía de todo esto? Que Él es fiel y que Él no cambia. Eso lo dice Malaquías. Porque yo no cambio, ustedes, hijos de Jacob, no han sido destruidos. Porque yo no cambio, porque Él es fiel. Vamos a poner, por favor. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Él es fiel. Por eso es que el apóstol Pablo, y volvemos a 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo tenía cierto temor y decía, pero me temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús, el Señor. ¿Por qué? Porque cuando pecamos nos extraviamos. Pero
Gracias a Dios que la garantía que nosotros podemos tener es su pacto. Ese pacto de amor eterno es la fidelidad de Dios. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la gente ofrecía sacrificios de ofrenda, sacrificios por expiación, para cubrir el pecado, no para limpiar el pecado. Los cubría por los pecados. Pero en este nuevo pacto, después del sacrificio glorioso y perfecto de Jesús, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Lo dice en Hebreos 10:14, la Nueva Versión Internacional. Miren, amados, los hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio, aquellos que está santificando. La posición que tenemos de perfección que nos fue dada en la cruz del Calvario. Esto, cualquier cosa que se levante, queda impotente ante el hecho innegable de nuestra posición de perfección en Cristo Jesús el Señor. Fíjese, nos ha hecho santos, perfectos y completos, no hallando ninguna insuficiencia, ninguna mancha en nosotros. Nos ha establecido en Él, en Cristo Jesús el Señor. Entonces cualquier cosa, cualquier engaño, temor, cualquier culpa, acusación, cualquier cosa que se levante, va a quedar impotente ante el hecho de nuestra posición de perfección en Cristo Jesús el Señor. ¿Y saben qué? Yo a eso llamo fidelidad. Y eso es lo que cautiva el corazón de los hijos de Dios. Porque cuando nosotros hablamos legalismo, hablándole a la gente, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, sin entender, sin que entiendan lo que ya se generó en su interior, en su corazón, sin que entiendan que son parte de una naturaleza santa, de una vida zoe, de una vida increada, de una vida perfecta. Cuando entendemos eso, ¿cómo vamos a responder a Dios? Vamos a responder a través de lo que ya somos en Cristo, a través de esta nueva creación, a través de esta nueva naturaleza. Por eso es que antiguamente se ofrecían sacrificios por los pecados. Y algunos eran aceptados y otros no. Por ejemplo, la ofrenda de Caín no fue aceptada. El sacrificio de los hijos de Aarón no fue aceptado. Pero en este nuevo pacto, después del sacrificio y esa ofrenda maravillosa de Jesucristo en la cruz de su cuerpo mismo, ¿saben qué? Dice el apóstol Pablo, Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos como el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En este nuevo pacto, amados, ya no ofrecemos sacrificios porque Dios aceptó un solo sacrificio, pero ahora nosotros somos el sacrificio. ¿Se imagina? Un sacrificio agradable a Dios, que es nuestra adoración racional, porque culto quiere decir eso, adoración racional. ¿Y por qué lo adoramos? Lo adoro porque me dio una casa, lo adoro porque me dio una movilidad, lo adoro porque esto. No, lo adoro cuando entiendo que estaba muerta y que ahora tengo vida. Lo adoro cuando entiendo que antes era pecadora, pero que ahora soy santa. Ahora tengo una naturaleza de santidad, de fidelidad. Ahora tengo una naturaleza de verdad. Y a medida que muero a mi yo, a medida que permito que Cristo crezca en mí, esa naturaleza se va a expresar con todo lo que Él es y con todo lo que tiene. Porque en Cristo Jesús ya tenemos todo. Por eso es que no nos basamos en hablar, haga esto para que le venga esto. Cristo hizo
Cristo estableció un pacto de amor eterno. Por eso es que antiguamente la gente ofrecía sacrificios por los pecados, pero Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan 1:29? Dice que cuando lo vio de lejos a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se producen los pecados? Porque la naturaleza caída, la naturaleza de Adán, es como una fábrica, era como una fábrica del pecado. Ahí se producía el pecado. Pero cuando fue cancelado en la cruz, esa naturaleza, ese pecado fue cancelado en la cruz. Los pecados ya no van a tener efecto en la vida de ¿quiénes? En la vida de una iglesia madura, en la vida de una iglesia que entiende, en la vida de una iglesia que ama a Dios, en la vida de una iglesia que es fiel al Señor. Importante entender la fidelidad de Dios con nosotros. Importante entender que nuestra naturaleza ya es una naturaleza fiel y que se va a expresar y que se va a manifestar cuando venga la tentación. Muchos dicen, hay que huir, y dice el apóstol Pablo también, de la tentación. Y sí, es verdad, pero la tentación solamente va a revelar cuál es el grado, va a ser el termómetro de en quién estás parado, en quién estás confiando, porque fidelidad tiene que ver con confianza. Fidelidad tiene que ver estar en Cristo y permanecer en Él. La fidelidad de Dios es el nuevo pacto en nosotros, la esperanza de gloria. Pero nuestra respuesta a ser fiel a Dios es permanecer en Cristo, permanecer en su amor, permanecer en su gracia. Cuando se levantan las pruebas, todos pasamos por pruebas. Cuando se levantan pruebas, ya sean familiares, ya sean económicas, ya sean de salud, y en fin, un sinnúmero de más que no me viene a la mente ahorita para decir los adjetivos, pero ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál es el desafío cuando nosotros entendemos nuestra posición en la cual nos puso la obra de la cruz? ¿Cuál es el desafío para responder ante la prueba, ante la circunstancia, ante la situación, por más difícil que sea? Vamos a entender que toda circunstancia, por más imposible que la veamos, quedará impotente ante la posición que tenemos como hijos de Dios en victoria, en Cristo Jesús. Por favor, vamos a irnos a 1 Timoteo 6. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Amados, la fe tiene que ver con apropiarnos de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La obra de la cruz. La vida eterna es lo que sucedió en la cruz y es lo que se nos entregó. ¿Qué se nos entregó? Una naturaleza, una vida, una posición, ser participantes de Cristo. Eso deja callado a cualquier intento del enemigo para extraviar nuestros sentidos. Porque una mente sin renovar, aliada a muchas situaciones que puede poner el enemigo, es peligroso. Por eso necesitamos a cada día disponer el corazón, disponer el tiempo. Dice que los avisados ven el mal y se apartan. Pero ¿cuáles son los avisados? Los avisados son aquellos que invierten tiempo en la presencia, en la palabra, en la verdad, en entender, en apropiarse. Entonces, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es la buena profesión? Está hablando de profesar
está hablando de declarar, porque tiene que haber una coherencia en aquello que nosotros declaramos, aquello que creemos y aquello que expresamos y aquello que manifestamos, aquello que vivimos. Pero todo esto tiene que ver con la fidelidad de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto creo que era puntualmente para la iglesia de ese tiempo, pero también podemos tomarla en las pruebas, las tribulaciones para la iglesia de este tiempo. Pero lo que me tocó fue lo que dice acá: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Necesitamos ser fieles a Dios, necesitamos manifestar esa fidelidad de Dios, necesitamos morir cada día al yo que se quiere levantar en su propia justicia. ¿Por qué me van a hacer esto a mí? ¿Y por qué me van a hacer? Y no voy a perdonar, y no voy a hacer esto, y no voy a hacer lo otro. Necesitamos morir al yo para que la naturaleza de Cristo se exprese en fidelidad, en obediencia, en gratitud. Eso es lo que el Señor va a evaluar, lo que el Padre evalúa en sus hijos, y lo creo firmemente. No es qué hiciste o qué no hiciste, porque lo que hiciste y lo que no hiciste va a depender de qué naturaleza se está expresando a través de tu vida. Si se expresa la naturaleza antigua, seguramente lo que hagamos o dejemos de hacer no va a contribuir al propósito eterno de Dios. Pero si permitimos que la naturaleza de Cristo se exprese en nuestras vidas, ciertamente que va a colaborar con ese propósito, de que otros conozcan, porque nosotros somos el eslabón entre una generación y otra. Somos los que unimos generaciones. ¿Qué pasó en los años 70, en los años 80, 90? Hubieron muchos evangelistas que llevaron el evangelio a todas partes. Dice que África ha sido el más evangelizado. Como hay un dicho que dice, como miles de kilómetros de evangelismo, pero 1 centímetro de profundidad. ¿Por qué? Porque regaron la palabra, pero no se estableció la revelación de lo que necesitamos conocer a cada día, profundizar en la verdad, profundizar en la palabra. Entonces esa generación se quedó atrofiada, se quedó en gritos, en peleas contra el diablo, en hacer cosas del antiguo pacto que ya eran para un determinado tiempo. Pero la gente, la iglesia de hoy sigue haciendo lo mismo. Y Dios en su misericordia les responde, pero ¿qué pasa? En un mes van a volver a seguir haciendo lo mismo, porque su mente no fue renovada por la verdad. Por eso es tan importante entender, no conformarnos, no nos conformemos, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra conformar significa tomemos la forma de aquel que vive en nosotros, de Cristo, para que Él sea expresado, para que Él sea ministrado. Entonces, no temas en nada lo que vas a padecer. No debemos tener temor. Necesitamos tomar posesión de nuestra posición en Cristo, porque todo lo demás se tiene que rendir, se tiene que someter a esta realidad de la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús el Señor. Romanos 8:37 lo dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como dije antes, algunas cosas no se darán, pero eso no significa que no seamos más que vencedores. Algunas cosas no responderá Dios, pero eso no significa que seamos más que vencedores. La fidelidad de Dios va más allá de lo temporal,
de lo pasajero. Por eso es tan importante renovar nuestro entendimiento a este pacto eterno, a esta vida eterna, para no vivir en lo circunstancial, en lo pasajero, en lo temporal, sino vivir desde la posición eterna, entendiendo lo consumado, entendiendo que ya todo fue dado, todo fue hecho, y nosotros por la fe tomamos posesión de aquello que nos pertenece, pero también seguimos siendo fieles. Si algo no se respondió como queríamos, vamos a entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, sigamos. ¿Cómo es que nosotros respondemos a esta fidelidad de Dios? ¿Y qué es también lo que Dios llama fiel? Dice que un hombre, dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos repartió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Dios nos diseñó, Dios nos formó, Dios nos estableció, nos dio talentos, nos dio dones para que sean aprovechados en la asignación que tenemos cada uno. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que yéndose lejos, después de mucho tiempo volvió el hombre. Y vino al que le había dado 5 talentos y le dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, aquí he ganado otros 5. ¿Y qué le respondió el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué fue lo que operó en ese hombre para que Dios lo llame fiel? Respondió de acuerdo al deseo de Dios. Multiplicó lo que Dios le había entregado. ¿Cuántas veces Dios nos da dones, nos da talentos, nos da para que lo multipliquemos, pero por temor lo atrofiamos, no lo dejamos generar, no lo dejamos multiplicarse? Vino el segundo, le dijo: 2 talentos me entregaste, aquí tengo otros 2 que he ganado. Y la respuesta fue la misma: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados, qué maravilloso es estar en el gozo del Señor, sabiendo que la fidelidad de nuestro corazón es cumplir el propósito eterno al cual Él nos ha llamado, que significa dar vida a otros, que significa impartir vida a otros. Estuvimos por la Chiquitanía y un grupo tremendo de mujeres de fe, rendidas, entregadas, que dejaron aquí la comodidad de su casa, el alimento en horario, lo que uno está acostumbrado a hacer, a comer, para llevar vida. Y estuvimos en 11 poblaciones. ¿Y qué fue lo que se impartió? Vida. Y hubieron situaciones, una de las personas estuvo un poco delicada, un poco enferma, hubieron situaciones, pero el gozo de ver las vidas que después de recibir la palabra de Dios, su aspecto, sus caras eran transformadas. Eso lo vale todo, eso lo vale todo. Entonces llegó al último hombre al que le había entregado un talento y le dijo: te conozco, que ciegas donde no pusiste. Te conozco que eres hombre severo, que ciegas donde no pusiste. Así que tuve miedo y escondí el talento en la tierra y aquí te lo devuelvo. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Siervo malo y negligente, si sabías que eras como dices,
Debiste dar el talento a los banqueros para que por lo menos gane intereses. Pero aquí el Señor me ministraba nuevamente con respecto a la naturaleza. La naturaleza antigua es una naturaleza de temor, es una naturaleza incrédula, porque cuando el Señor le dice siervo malo y negligente, nosotros podemos ver en Hebreos 3:12 que dice que cuidado, que tengan corazón malo de incredulidad. Entonces Dios, la maldad que ve es la incredulidad en el corazón. Siervo malo y negligente, porque la incredulidad nos va a hacer negligentes. No vamos a avanzar, vamos a retroceder, nos vamos a quedar estáticos, nos vamos a reducir. Por eso, mis amados, tiene que ver con naturaleza. Dice que Lucas 10:12 también dice que el que es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel. Cuestión de cuánto Cristo creció, cuestión de naturaleza. Pero el que es injusto en lo muy poco, en lo más también será injusto. Nosotros sabemos que la Biblia, cuando habla de justo, habla de aquel que ha creído. Habla de aquel que ha creído, que es justo porque ha creído, no por sus obras. Entonces, el injusto es aquel que no cree. Es aquel que se va a paralizar porque esa es su naturaleza. No estoy haciendo una apología de que usted siga pecando, siga haciendo esto, siga haciendo lo otro. Al contrario, jamás. Porque estuve estudiando el otro día y viendo los de ninguna manera del apóstol Pablo. Los repite en sus cartas varias veces. Entonces pecaremos porque estamos en la gracia, porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. El apóstol Pablo pregunta, ¿entonces pecaremos? Y él mismo responde, de ninguna manera, porque aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿De qué está hablando nuevamente? De naturaleza. Lo que hemos muerto, esa naturaleza vieja, antigua, productora del pecado, ¿cómo vamos a volver a transgresión? Si lo que destruí lo vuelvo a hacer, transgresor me hago, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder entender y renovar nuestra mente, de que cada uno de nosotros un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas y galardones. En otras palabras, estoy hablando que todos nosotros somos responsables porque se nos está enseñando y edificando cada día que tenemos una nueva naturaleza y que conforme permitimos que esa nueva naturaleza crezca, eso es lo que se va a manifestar. Dios reconcilió toda la creación, Cristo reconcilió toda la creación con Dios, pero ¿sabe qué? La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces la manifestación gloriosa de los hijos de Dios tiene que ver con fidelidad. Si somos fieles, vamos a manifestar lo que Él es, su vida. Cada uno tiene una asignación de parte de Dios. Permitamos que Cristo pueda crecer en nosotros, formarse, manifestarse. Los jóvenes en la universidad, en los trabajos, con nuestros amigos, con la gente, toda la gente necesita. Nadie tiene la vida comprada. Hoy murió el papá de un hermano de la iglesia. Estando bien, se desmayó y murió. Necesitamos tomar en cuenta que la vida es transitoria y pasajera y que somos un eslabón a la próxima generación. ¿Para qué? Para que haya una iglesia
madura, una iglesia con una mente reformada en la verdad de Cristo, una iglesia que le responda al Señor con fidelidad. Y termino con 2 pasajes más. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Si Dios nos ha entregado talentos, dones, nos ha entregado, en otras palabras, más que eso, nos ha entregado su vida para administrarla. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo estamos administrando? Acuérdese, un administrador se requiere, dice la Reina Valera, que sea hallado fiel. Acá, en esta nueva traducción viviente, dice: alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia. Una conciencia limpia no es porque uno hace todo bien, porque si somos sinceros, nuevamente lo digo, hacemos todo bien. Y no estoy hablando de pecados morales, de cosas, no. A veces nos enojamos, a veces somos egoístas, a veces hablamos mal, a veces no le creemos al Señor, amados. ¿Qué es pecado en la Biblia? No confiar en el Señor. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces no nos vamos más allá. En eso nomás. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y cuántas veces no le hemos creído al Señor? Entonces, tener una conciencia limpia es creerle al Señor, es apropiarnos de lo que ya somos en Cristo, de nuestra posición de perfección, de pureza, de santidad. Si yo creo que soy una persona pura, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a caminar en la vida? En pureza. Pero si todo el tiempo está en mi mente: sos impura, tenés que vestirte así, tenés que vestirte así, estoy reforzando la impureza en mi vida. Pero si por la fe me apropio en realidad de la verdad de mi posición en Cristo, yo soy una persona pura, yo soy una persona santa, soy amada, soy escogida. Dios ha puesto perfección en mí. ¿Qué se va a manifestar? Esa es la renovación del entendimiento, amado, a la verdad. Y eso es fidelidad para con Dios. Tengo la conciencia limpia, pero eso no me demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Y aquí no está hablando de ser aceptos de, te escojo o no te escojo, no. Está hablando de la administración de lo que Él nos dio. Pero, ¿qué va a evaluar el Señor? El Señor me evaluará, como lo vengo diciendo. Porque cuando Dios me lo reveló, el Señor va a evaluar cuánto de Cristo se formó en mí y cuánto de Cristo manifiesto cada día. Eso es lo que evalúa Él. Y obviamente, si Cristo se formó en mí, ¿qué va a fluir de mí? Amor, pureza, obediencia, fe, gozo, paz, bondad, misericordia, empatía, compasión. Entonces, el pecado, el engaño, el diablo perdió con una mente que ha sido renovada en la verdad. Queda impotente ante alguien que entiende su posición de perfección, de elección, de aceptación en Cristo Jesús el Señor. Y eso es fidelidad de Dios, pero también eso es responder a Dios con fidelidad.
La fidelidad de Dios es el pacto en su Hijo Jesucristo. Y la fidelidad de nuestra respuesta a Dios es permanecer en esa seguridad, en esa confianza, en esa credibilidad de ese pacto en Él, en Cristo. ¿Y saben qué, mis amados? La gente fiel siempre va a estar en autoridad, siempre va a estar en gobierno. La gente fiel siempre será generosa, porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, dijo Jesús a los hombres de los talentos, al que no tiene le será quitado. Fidelidad tiene que ver con generosidad. Fidelidad tiene que ver con lealtad. Lealtad tiene que ver con compromiso. ¿Cuántos de nosotros estamos comprometidos de verdad con Dios? Fidelidad tiene que ver con respeto a Dios. Fidelidad tiene que ver con una palabra de verdad. Que la gente sepa que cuando yo hablo estoy hablando la verdad, porque vivo la verdad. Que la palabra que sale de mi boca sea creíble, porque hay una coherencia con lo que vivo. Eso es fidelidad, amados. El último versículo. El testimonio de un hombre fiel que estaban bajo la dominación babilónica, pero él nunca estuvo en menos como un esclavo. Este hombre fiel siempre estuvo en lugares altos, en lugares de gobierno, en lugares de autoridad, porque eso es la fidelidad de Dios, pone a los fieles en los lugares altos. Y dice uno de los salmos, el Salmo 100 creo, pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Esto es lo que estamos hablando, amados. Todo lo que la gente puede ver bien de nosotros. No se trata por nosotros mismos, se trata por lo que tenemos, se trata por lo que portamos. Porque ¿por qué mucha gente que se esfuerza por portarse bien, por hacer bien, es orgullosa? Porque se atribuye el mérito, la meritocracia. Pero cuando entendemos que si somos santos, perfectos, completos, que si hacemos el bien, que si damos buenos frutos, no es por nosotros mismos, es por lo que tenemos dentro, es por quien vive en nosotros. ¿Saben qué? Seremos humildes, dependientes de Dios. Seremos aquellos que pueden manifestar y colaborar con el propósito eterno del Señor, porque no se atribuirán propósito alguno, sino que toda la gloria es para Dios. En él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Usted está en el reino de Dios. La naturaleza que porta es una naturaleza fiel. Manifiéstela. Manifiéstela. ¿Cómo la manifiesta? Permitiendo que cada día Cristo crezca, se forme, se manifieste. Muriendo cada día. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían. Por eso es que digo que todo lo que se levanta en contra de usted y de mí, de los que tienen la renovación de su entendimiento, de la posición de perfección en Cristo, quedará impotente ante esta realidad mayor.
mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Y el primer adjetivo es porque Él era fiel. Porque Él era fiel. Y no fue hallado en Él ningún vicio, ninguna falta. Porque Él era fiel. Todos ya saben la historia de la fidelidad de este hombre a su Dios. Porque fidelidad tiene que ver con fe. Cuando impusieron el edicto para que no se ore o se pida a ningún otro Dios sino al rey, ¿qué hizo Daniel? Lo que hacía siempre. No cambió el curso de su destino, de su vida, de sus prácticas diarias. Abrió las puertas que daban a Jerusalén, al oriente, y postrado oraba y adoraba 3 veces al día. Lo encontraron haciendo lo que estaba prohibido según ellos. Y lo metieron al foso de los leones. ¿Pero qué pasó? Amados, nos pueden meter en el foso de los leones. Haciendo un paralelo en este tiempo. Situaciones difíciles, rechazo, calumnia, un sinnúmero de cosas. Pero Dios cerró la boca de los leones para que no le hagan ningún daño. Entonces, amados, manifestemos lo que somos. Manifestemos a Cristo. Manifestemos la fidelidad de esta naturaleza que portamos. ¿Por qué? Porque esto es una columna fundamental en la edificación de la casa. Como piedras vivas, necesitamos ser fieles. Necesitamos permanecer, pase lo que pase, hasta el fin, creyéndole a Dios, confiando en Él, manifestando su carácter, su amor, su gracia y su fidelidad. Vamos a orar.